Hola, Ciao, hola. hola Alessandra, bienvenida. Gracias. Qué bien y qué bonito que estés aquí. Gracias por invitarme. Un gusto, como siempre, ya sabes. No, yo creo que cerrar con esta conferencia es cerrar de la mejor forma, incluso porque de una cierta forma regresamos, ¿no? A unos temas que tú vas a presentar que tienen que ver con el género, entonces un tema como transversal, pero en ese estudio que estáis desarrollando aquí en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Entonces estamos ya conectados. Voy a presentar la doctora Alessandra Cireddu a quien, digamos, no la conozcan, ya que aquí tenemos estudiantes de Ecuador y de Guatemala. Alessandra Cireddu es arquitecta por la Universidad de Cagliari, es sarda, es italiana, somos compaisanos de una cierta forma. Es maestra en el Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI por la UPC de Barcelona y doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara. En el 2010 funda la Oficina de Arquitectura EMA, Espacio Multicultural de Arquitectura, junto con el maestro Carlos Hernández, cuyos proyectos han sido premiados y publicados en revistas y libros nacionales e internacionales. Es autora de artículos sobre ética, sociedad, arquitectura y urbanismo. Ha sido profesora de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, campus de Guadalajara, donde ha impartido varios cursos de proyectos en distintos niveles y materias optativas, como la materia Vivienda y Ciudad. Desde el 2015 es directora del programa de arquitectura en esta misma institución. Alessandra, gracias por estar aquí con nosotros y te cedo la palabra para que ya podamos empezar a ver, ¿no?, el trabajo que estáis desarrollando. Muy bien, con mucho gusto. Muchas gracias y bueno, bienvenidos y bienvenidas todos. Un gusto conocerlos. Entonces, no todos están aquí en Guadalajara, ¿no? Ok, ya muy bien, interesante. Solo una Interesante. persona. Eso está interesante, el tema de poder así con la virtualidad, ¿no? Realmente llegar también a otros lugares se me hace se me sigue haciendo como muy fascinante, ¿no? Hemos pasado ya todo este año así y bueno, por un lado un poco... a lo mejor, no sé, frustrante no poder tener eventos presenciales y no poder vernos. Sin embargo, pues también esto da espacio a que se puedan juntar personas también en distintos lugares y eso es la gran ventaja. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. También me parece, como dices, Graciano, muy interesante pues cerrar con esta plática, más que nada también por las fechas, ¿no? Porque nos estamos acercando también al 8 de marzo y a esta conmemoración de las mujeres, entonces estos temas que se hacen como aún eh, más importantes, ¿no? En fechas como estas. Y bueno, pues que nos tendríamos que acordar siempre que existen, pero bueno, ahora es cuando generalmente todo el mundo los va recordando y salen un poco, se ponen un poco más sobre la mesa. Y bueno, pues esta reflexión que les voy a presentar sobre ciudad y género está enfocada, como decía Graziano, en el área de estudio, en la área metropolitana de Guadalajara, que entonces también a lo mejor ustedes no necesariamente conocen la ciudad. Pero bueno, voy entonces a ver cómo los ubicamos un poco. Y la conferencia la iba a dar yo con la doctora Verónica Díaz de la Universidad de Guadalajara, con la cual he estado trabajando pues algunos de estos casos de estudio. Y sin embargo, pues ella se disculpa muchísimo, no puede estar aquí por un problema de salud repentino, por lo tanto tuvo que cancelar de último minuto, pero claro, le hubiera también encantado estar aquí con ustedes. Bueno, un poco el objetivo del trabajo sería presentar esta reflexión que está enfocada a ciudad y género con estos tres casos de estudio que, digamos, representan situaciones que son comunes a las ciudades mexicanas. Yo me atrevería a decir también a las ciudades latinoamericanas. Por lo tanto, a lo mejor podemos todos reconocer también alguna situación que conocemos, ¿no? Pues igual estaría interesante abrir como algún debate o una reflexión incluso más amplia sobre lo que ustedes quieran o puedan aportar.
Y bueno, lo enfoco a 3 casos de estudio que les digo, o sea, reflejan estas situaciones típicas, ¿no?, de la ciudad latina. El primer caso de estudio tiene que ver con un área, digamos, fuertemente segregada, con presencia de fraccionamientos cerrados de lujo, con barrios populares que se insertan en el tejido de barrios populares preexistentes. El segundo caso de estudio también son fraccionamientos cerrados, sin embargo, más de clase media, que se insertan en vacíos urbanos del centro de la ciudad como más consolidada. No están, el primer caso está como más en la periferia. Y el tercer caso es un barrio periférico marginado, digamos, cortado completamente de las conexiones con el resto del área metropolitana. Entonces, bueno, a través de ellos iremos reflexionando un poco estos temas que tienen que ver con el género. Estamos hablando de situaciones, como les digo, que son como estructurales, ¿no? De la ciudad latina. No vamos a hablar de eso, que hay muchos también, ¿no?, de algunos ejemplos, por ejemplo, que pueden haber abordado positivamente el tema de la perspectiva de género, sino más bien aquí es un analizar la realidad que hay en nuestras ciudades, de cómo se está haciendo, de cómo se está produciendo la vivienda y cómo esto genera, vamos, o sea, qué repercusiones tiene desde el punto de vista de género sobre la vida cotidiana de las mujeres. Bueno, primero hay que contextualizar un poco y entender a lo mejor en forma general, ¿no?, por qué existe esta necesidad de hablar de mujeres y ciudad. Ojalá no hubiera necesidad, ¿no? Porque allí quiere decir que entonces que todo bien, ¿no? Sin embargo, pues de repente cuando también hablamos de urbanismo, de arquitectura, necesitamos ponerle como este apellido del género, porque pues realmente la forma en la cual se hacen las cosas no refleja, digamos, esta perspectiva. Por lo tanto, es necesario aún, ¿no?, o sea, tener como esta postura de decir las cosas, de reivindicarlas, etcétera, ¿no? Idealmente, algún día ya podremos hablar solamente de arquitectura sin tener que ponerle también este apellido, ¿no? Y que incluya también a las visiones de las mujeres. Bueno, aquí viene un poco, espérenme, es que no sé por qué aquí veo o sea, como que me estorba la pantallita, no sé cómo hacer para ponerlo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede en las ciudades? O sea, realmente las relaciones de poder y las construcciones sociales y culturales del patriarcado, que sabemos que se ven reflejados en muchos aspectos de nuestra vida, de nuestras vidas, también se ven reflejadas en el espacio urbano, en la forma en la cual las ciudades están planeadas y están organizadas. En general, lo que se hace, o sea, con las formas de planeación dominantes basadas en la división de funciones, en el zoning, en la expansión suburbana, entre otras cosas, refleja digamos, división social de roles de género que excluye, ¿no?, y que no toma en cuenta el rol de la mujer y sobre todo la importancia social del cuidado. Porque finalmente el género es distinto también, no necesariamente está asociado al sexo, ¿no? O sea, tenemos que entender que esto puede interesar de igual forma a hombres, a mujeres. Sin embargo, es común en nuestra sociedad que los roles de la reproducción y del cuidado se hayan asignado al sexo femenino, a las mujeres, ¿no? Por lo tanto, siempre cuando hablamos de género, pues en su gran mayoría nos estamos refiriendo a las mujeres. Pero también cuando hablamos de género, entonces nos estamos refiriendo a esos roles que tienen que ver con el cuidado, que son sumamente importantes, ¿no?, para la sociedad, igual de importantes que la producción, que sin embargo por mucho tiempo y hoy en día tampoco, o sea, no se toman en cuenta en la planeación de las ciudades. Las mujeres, entonces, el género femenino está completamente borrado. Hay también un tema de invisibilización en general de las mujeres, de la esfera pública, ¿no? A las mujeres se les asigna la esfera privada, doméstica, de la vivienda, y hay muchas formas en las cuales podemos ver reflejada esta invisibilización en las ciudades. Por ejemplo, solo un ejemplo, los nombres de las calles o de las plazas, estoy segura que si nos ponemos a pensar en eso, o sea, muy pocas están dedicadas a mujeres, ¿no? Entonces, esa es una forma de exclusión, no es la única y
tampoco tal vez la más relevante, pero sí es una forma de excluir y de invisibilizar y que nos reafirma que esto sí que es cierto, sí que va sucediendo, ¿no? Y bueno, pero más allá de eso, hay una cuestión que tiene que ver con este enfoque productivo que se ha dado a la ciudad desde la revolución industrial, desde la ciudad moderna, se plasma esta mirada androcéntrica, masculina en la ciudad, donde entonces, como les decía, la mujer queda relegada al espacio doméstico y el hombre es el protagonista del espacio público, el hombre es el que toma las decisiones sobre la ciudad y sobre el espacio público. Y así es donde se van construyendo ciudades que son aptas o están pensadas para la producción económica, para el trabajo, pero quedan excluidas las tareas del cuidado, por eso ahora hablamos de ciudades cuidadoras, ¿no? Cuando queremos incluir a las mujeres, las tareas del cuidado y de la crianza que generalmente se asignan a las mujeres. Por lo tanto, es importante, ¿no?, que se haga ahora esta reflexión, que entendamos que la ciudad que hemos heredado es una ciudad que no ha tomado en cuenta las voces de las mujeres, por lo tanto hay que recuperar esos relatos, esas voces en los espacios públicos y cambiar esa perspectiva de la planeación urbana. Básicamente, que repensar las ciudades y el urbanismo desde el género significa hacer ciudades más incluyentes, más seguras y más vivibles para todas y para todos, ¿no? O sea, entonces tampoco es un enfoque excluyente que quiere excluir a los hombres, sino más bien quiere involucrar otras cuestiones que son importantes para la vida de todos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de mujeres en la ciudad, seguramente, si les pregunto, ustedes lo primero que se les va a ocurrir es el tema de la seguridad, ¿no? ¿Me equivoco? ¿Verdad? O sea, generalmente siempre es el tema del cual más se habla, lo cual me parece genial, me parece excelente que se hable del tema de la seguridad en los espacios públicos y está completamente relacionado con el tema del género. Sin embargo, hay también otro tema fundamental que creo que se aborda menos, e incluso las mujeres son menos conscientes de ello, y que tiene que ver con estas relaciones de poder que les digo que vemos plasmadas en la forma urbana, o sea, en la estructura de la ciudad. Entonces, eso es lo que yo quiero ahora profundizar un poquito más, o sea, cómo distintas formas de producir la vivienda, de hacer vivienda y de hacer ciudad pueden influir negativamente, ¿no?, en la vida cotidiana de las mujeres. Y esto es el ejemplo, o sea, esto no sucede desde ahora, ¿no? O sea, digamos que estas imágenes de lo que sucedía en los Estados Unidos en los años 50 y 60, cuando se empezó a instaurar este modelo del suburbio, ¿no? Como modelo de hacer vivienda prevalente, donde entonces la casa unifamiliar con jardín, alejada del resto de la ciudad, y aparecen estas dos imágenes aquí de publicidad, ¿no?, que resumen estos dos roles de la mujer y del hombre. O sea, el hombre con la figura aquí del tren, ¿no?, que lo lleva a casa y lo lleva a trabajar. Entonces el hombre sí que va a trabajar por medio de este tren rápido que lo conecta con otra realidad, y luego con también la imagen del jardín, del fin de semana de descanso, de hacer, no sé, ¿no?, la carne asada, cuidar el jardín, y la mujer con esta visión completamente o sea, estereotipada, ¿no? De estar ella aparte completamente arreglada en la cocina y dice otro día en el paraíso, ¿no? O sea, eso pero porque evidentemente también es una época donde esta cuestión también, por ejemplo, nueva de los electrodomésticos, las cocinas, hacen que las mujeres tengan por primera vez muchísimos apoyos, entre comillas, no sé, o sea, muchísimos así artefactos tecnológicos nuevos y estas cocinas maravillosas que, claro, ya no tienen que ir al río a lavar la ropa como sus abuelas, pero bueno, sin embargo, pues tampoco de aquí a definirlo paraíso, ¿no? Estamos muy lejos. Y de hecho, lo que sucede es que, bueno, en estos años aparece una especie de así llamada enfermedad sin nombre por Betty Friedan en su libro La mística de la feminidad, no sé si lo conoces, muy bueno,
Ella habla de esta cuestión de la mujer en el suburbio estadounidense, donde entonces empiezan a salir como todas estas cuestiones de depresión repentinas que llevan incluso a suicidios y a cuestiones más graves, y nadie tenía una explicación. Por lo tanto, era la enfermedad sin nombre. Era, o sea, ¿cómo es posible si las mujeres están ahora con sus cocinas, tienen todos los apoyos, tienen estas viviendas muy grandes, y tienen todo, o sea, pueden estar en casa, cumplir su función, y con todo y eso, ¿no? O sea, ¿qué sucede? ¿Por qué están haciendo esta enfermedad? Y esta cuestión se ve muy bien en este libro, en esta película también, Revolutionary Road, no sé, que es muy famosa, con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, que habla súper bien, describe esta situación de la familia estadounidense en el suburbio, y es muy real, ¿no? Completamente real. Bueno, entonces, en los Estados Unidos empieza pues este modelo de ciudad por muchísimas razones, ¿no? El uso del coche, la difusión del coche, luego también la cuestión del urbanismo preventivo después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, los veteranos, o sea, empiezan entonces este fenómeno, esta es la imagen de la Levittown, de estas casas unifamiliares que se van comiendo, ¿no? El territorio, y se alejan siempre más de una... pues de un concepto como más urbano y de relación entre la vivienda y la ciudad. Y bueno, esta es una cita de Dolores Aiden que habla un poco, hace esta crítica, ¿no? Bueno, la voy a leer. Dice, el lugar de la mujer es en el hogar, ha sido uno de los principios más importantes en el diseño arquitectónico y la planificación urbana en los Estados Unidos de América durante el último siglo. Un principio más bien implícito que explícito para la profesión del diseño conservadora y dominada por los hombres. Edificios, barrios y ciudades diseñadas para mantener en el hogar a las mujeres las constriñen física, social y económicamente. El remedio para esta situación es desarrollar un nuevo paradigma del hogar, del barrio y de la ciudad que deberá soportar más que restringir las actividades de las mujeres trabajadoras y sus familias. O sea, ella resalta de una forma muy clara, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función que puede y que debe o debería tener el urbanismo, ¿no? Y el proyecto de vivienda en esta cuestión de género? O sea, finalmente hay formas que pueden permitir que las mujeres salgan de casa y desarrollen otras funciones además de las que les ha sido asignado del cuidado adentro, o sea, dentro de la vivienda. Y hay formas de ciudad que simplemente no favorecen este tipo pues no sé, de empoderamiento de la mujer, ¿no? También en otros aspectos y en otros ámbitos. Ahora lo explicaremos un poco más cuando hablo de las esferas de la vida cotidiana. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente, entonces, una ciudad, un proyecto de vivienda y de ciudad que favorezca a las mujeres es un proyecto de vivienda donde, digamos, hay uso mixto para empezar, o sea, donde no estamos alejados de todo y tenemos que recorrer, no sé, trayectos muy largos y que nos toman mucho tiempo para hacer cualquier cosa, cualquier desplazamiento. Entonces tenemos vivienda mezclada con equipamiento y servicio cercano y con un espacio público de calidad, donde entonces se pueden dar estos recorridos y movilidad incluyente de varios tipos, no solamente en coches, sino también peatonales, como sea, bueno, también puede ser, no sé, en bicicleta. En general las bicicletas tampoco favorecen mucho, aunque es un medio de transporte sostenible, que es auspicable en las ciudades, sin embargo, no favorece a las mujeres y al género, porque generalmente las mujeres se mueven también con niños o con el súper, entonces es difícil también el transporte en bicicleta, ¿no? Idealmente es como mejor transporte público mezclado con peatonal, ¿no? Entonces, todo esto generaría como un proyecto de vivienda que favorece el género, obviamente siempre acompañado por la accesibilidad y por la seguridad en todos sus aspectos, ¿no? Que son como los ejes transversales. Y bueno, la herramienta para hacerlo realidad sería la participación, o sea, realmente involucrar a las mujeres en los procesos de planeación urbana y en los proyectos de vivienda.
Bueno, en cambio, lo que sucede y que hemos visto suceder en México, pues, y en otros países también, en muchos otros países en Latinoamérica, es realmente desarrollos de vivienda sin uso mixto, sin mucha calidad del espacio público, ¿no? Entonces, donde no podemos pensar en esta vida, o sea, es que realmente las funciones del cuidado no solamente se dan al interior de la vivienda, también se dan en el espacio público, en el espacio urbano, porque finalmente las mujeres, pues también, o el género, ¿no? O sea, las funciones del cuidado tienen que ver con abastecer de comida, ¿no? Entonces, ir a hacer la compra, llevar los niños a la escuela, todas esas funciones son del cuidado, tienen que ver con un concepto urbano. Y en este tipo de entornos, pues claro que se dificulta un poco, o sea, con estas viviendas repetitivas, pues ya que creo que son imágenes que todos tenemos muy grabadas y conocemos muy bien o sea, vamos, o sea, de conceptos de vivienda que no favorecen a nadie y a ninguna circunstancia, ¿no? Que no son sostenibles ni desde el punto de vista ambiental, pero tampoco desde el punto de vista, o mucho menos desde el punto de vista social y etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos que está sucediendo. Esa es la calidad de la vivienda, esta es la imagen así como, wow, ¿no? El sueño de la vivienda, tu primera casa, entonces este enfoque puramente cuantitativo de, o sea, lo que necesitamos es solventar la necesidad de vivienda, entonces construimos vivienda, todas iguales, no importa en dónde estén, esto es como emblemático porque es como la primera, pues se supone que van a haber otras aquí, pero pues al final da igual, puede haber otros 2 millones de viviendas, que esta vivienda siempre va a estar ahí sola, ¿no? Porque al final no se generan espacios que permitan desarrollar otro tipo de relaciones entre las personas que viven ahí. Bueno, entonces, resumiendo, hasta ahora las ciudades han sido pensadas más desde las necesidades de la producción, o sea, del trabajo pagado, sin darnos cuenta que todo ese trabajo de la producción, claro que la ciudad es un ente económico, ¿no? Productivo, o sea, claro que eso es importante, pero todo eso está sustentado, está sostenido por un trabajo invisibilizado para el cual las ciudades no han sido pensadas. Por lo tanto, eh, estas ciudades con distancias que están pensadas en esta separación de funciones, etcétera, que en teoría son rentables para la producción, hacen inviable que las mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones al mundo laboral o a otras cosas que no sea el cuidado, por lo tanto se quedan relegadas en su rol, ese es el tema, o sea, ¿no? Entonces que la ciudad no permite que se pueda organizar la vida de otra forma. Y aquí vienen un poco como ¿cómo se dice? El contraste, ¿no? Entre este modelo androcéntrico, jerárquico y caracterizado por la inequidad que tenemos, donde vemos dispersión, lejanía, su modelo monofuncional, donde tiene prioridad el vehículo privado, donde hay segregación social, es un modelo también clasista, porque estos desarrollos también no prevén una además que no hay uso mixto, tampoco hay como niveles sociales mixtos, ¿no? O sea, los desarrollos pueden ser de clase alta, de clase media o de clase baja, ¿no? Y a lo mejor se pueden desarrollar con el mismo concepto urbano o no urbano, como lo queramos llamar, pero no hay un contacto, o sea, no hay una mezcla, ¿no? Una mezcla social. Y bueno, pues entonces esto es un poco lo que acompaña el modelo de ciudad que tenemos ahora y esto es lo que tendríamos que apostarle a un modelo que desde la perspectiva de género entonces sea humanocéntrico, sea basado en las personas, que no sea jerárquico y que favorezca la equidad. Por lo tanto, sería un modelo mucho más próximo, mixto, una ciudad compacta, donde se prioriza el transporte público, los peatones, la mezcla social, el comercio de proximidad, el equipamiento de proximidad, o sea, las escuelas y todo lo que es necesario para llevar a cabo la vida cotidiana. Por lo tanto, estaremos pasando de una ciudad que es de los intereses privados y especulativos a una ciudad que realmente es de todas y todos los ciudadanos, ¿no? Aquí un resumen de algunos conceptos que son básicos al momento de hablar de género en la ciudad.
un concepto fundamental es la vida cotidiana, ya lo he estado repitiendo ahora varias veces, ¿no? Finalmente la vida cotidiana tiene que ver con el habitar, o sea, con ese acto que de las personas, o sea, que es como una apropiación, ¿no? De los espacios. Entonces, finalmente, habitar o desarrollar una vida cotidiana, pues tiene muchísimos significados. O sea, esto es lo que realmente construye las ciudades, ¿no? O sea, vamos, o sea, los mismos habitantes, las mismas personas que allí viven. Y bueno, la vida cotidiana tiene como varias esferas, ¿no? O sea, está conformada finalmente de un número finito de actividades que se pueden todas catalogar según alguna de estas esferas. O sea, una esfera productiva, que es la de las actividades del trabajo remunerado, la esfera reproductiva, que tiene que ver con el cuidado, o sea, con estas actividades que decimos que son trabajo también, pero que no se contemplan o están invisibilizadas. Luego viene la esfera propia, que es la esfera del desarrollo personal, del ocio, del tiempo libre, también incluso de la educación, de la cultura, etcétera. Y la esfera política, que tiene que ver con la comunidad, o sea, es lo que nos permite juntarnos las personas y de ahí entonces generar comunidad, generar como o sea, progresar en el sentido de construcción de colectividad, de ciudadanía y demás. Y evidentemente la vida cotidiana está hecha de actividades, o sea, cada una de estas esferas, cada una de estas actividades se relaciona con un espacio y un tiempo. O sea, cualquier actividad que hagamos va a tener una duración y va a desarrollarse en algún lugar de la ciudad donde también tenemos que llegar, ¿no? Entonces ahí es donde se hace importante este tema, porque al final el tiempo es finito. Si tenemos 24 horas y tenemos que dedicar 4 a trasladarnos, pues ya estamos reduciendo un poco pues, digamos, la capacidad, las actividades que podemos desarrollar a lo largo de un día. Bueno, entonces, lo que son los espacios receptores, o sea, los espacios que reciben donde se desarrolla la vida cotidiana, son la vivienda, pero también los equipamientos cotidianos, los espacios de relación, que pueden ser los espacios públicos, pero en general cualquier espacio donde la gente se encuentra de forma voluntaria o de forma casual. Es muy importante también tener que haber en la ciudad espacios donde nos encontramos de una forma también no necesariamente programada, ¿no? Y el comercio. Y luego, y cada uno de estos tiene que, bueno, más bien, todo estos, ¿no? Sería como la suma, da la red de lugares de la vida cotidiana. O sea, cada persona tiene una red de lugares de la vida cotidiana donde va desarrollando la mayoría digamos, de sus actividades. Y estos lugares tienen que tener estas cualidades espaciales, tendrían que tener idealmente, que tienen que ver con proximidad, o sea, tienen que estar cercanos entre ellos y cercanos a la vivienda, ¿no? Tienen que tener la característica de la diversidad, que tiene que ver con que sean espacios no excluyentes, o sea, donde puede haber personas de distintas edades, de distintos géneros, de distintas clases sociales, etcétera, ¿no? Luego tienen que caracterizarse por autonomía y seguridad. Eso también es muy importante. La autonomía tiene que ver con la capacidad que tienen las personas de desplazarse autónomamente en el espacio público, en los espacios en general. Y se relaciona con la seguridad directamente porque también, por ejemplo, si hablamos no estamos hablando necesariamente de personas que tienen discapacidades, cuidado, o sea, también, pero por ejemplo, una mujer en el pleno de sus capacidades físicas puede a lo mejor no tener la autonomía de moverse en la ciudad porque hay espacios que percibe como inseguros, que son inseguros o que se perciben como inseguros, que se perciben a lo mejor porque no tienen una iluminación adecuada o porque a lo mejor son puros muros donde no hay ojos hacia la calle, ¿no? Los famosos ojos de los cuales hablaba Jane Jacobs. Entonces generan estos entornos pues raros y que se perciben como inseguros. Y esto le resta a la autonomía de las mujeres. Vitalidad tiene que ver con que los espacios estén vitales, o sea, que hayan actividades a lo largo de todo el día, no solamente a lo mejor un espacio que se usa media hora y luego todo el resto del día o en la noche, por ejemplo, está abandonado. Entonces es algo también que hay que tomar en cuenta. Y la representatividad, que bueno, en el caso de las mujeres también está relacionado, por ejemplo, con este tema de los nombres, de las plazas, de las calles, etcétera, ¿no? Pero también en general o sea, un espacio representativo es un espacio que significa para la comunidad.
Por ejemplo, si pensamos en entornos de estos fraccionamientos cerrados, urbanizaciones cerradas, ¿no? Donde hay puras casas, casas, casas que se repiten, no hay ningún espacio representativo, o sea, todo es igual, entonces no hay algo con el cual la comunidad se identifique y se sienta entonces que pertenece a algo. Y eso es sumamente importante también, ¿no? Bueno, aquí es un poco más la explicación de esas esferas. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que estos recorridos que hacen las personas en la ciudad para satisfacer todas las necesidades de la vida cotidiana son de dos tipos. O sea, unos recorridos lineales, que son los que, o sea, las ciudades actuales en su mayoría están pensadas desde los recorridos lineales que favorecen al trabajo productivo. Entonces, por eso los asocio más con el género masculino, ¿no? Entonces, están asociados con el género masculino, que entonces es cuestión que, ok, la ciudad está pensada para ir a trabajar y regresar a mi casa, ¿sale? Y esta es la ciudad del trabajar, circular, habitar, recrearse, o sea, cómo funciones separadas, la ciudad zonificada, la ciudad monofuncional. En cambio, las mujeres tienen recorridos o sea, y las funciones asignadas al género femenino, que son las del cuidado y de la reproducción, son recorridos poligonales. ¿Por qué? Porque tienen que ver con muchas más actividades, que es, por ejemplo, dejar los hijos en la escuela, ir al supermercado, luego ir también a trabajar, o sea, luego regresar y recoger el otro hijo de la escuela. O sea, entonces, estos recorridos del cuidado, a veces también me dicen, ay, pero también los hombres van a recoger los hijos a la escuela. Estoy de acuerdo, por eso hablamos, ¿no? Del género femenino, o sea, de estas actividades que se asignan tradicionalmente a las mujeres, o que también, digamos que si alguien tiene que renunciar a trabajar, esto sí es indudable, ¿no? Que tiene que renunciar al trabajo productivo porque no se puede hacer todo, ¿no? Porque, pues no sé, porque se necesita a alguien que tenga el 100% de su tiempo enfocado en ir a llevar los hijos, a recoger los hijos, a ir al supermercado, es el otro, siempre esa persona es la mujer, casi siempre en las parejas. Por lo tanto, pues sí que tiene que ver, ¿no? Entonces, estos recorridos que son poligonales tienen que ver más entonces con el desarrollo de todas las esferas. Y si pensamos la ciudad desde estos recorridos, entonces vamos viendo que sí es importante esos valores que les decía de proximidad, de vitalidad, de diversidad, etc. La proximidad es fundamental entre todos estos y yo creo que es uno de los valores pues que más debemos de tomar en cuenta, o sea, una ciudad que funciona desde una perspectiva de género, o sea, de una perspectiva entonces de inclusión y de derecho a la ciudad para todos, para todas y todos, debe garantizar el cumplimiento de la mayoría de las necesidades de la vida cotidiana a una escala próxima, que significa de vecinal y barrial. Este es un esquema que vemos aquí del colectivo Puncis de Barcelona, que son unas mujeres increíbles que han desarrollado muchísimo trabajo sobre todos estos temas que estoy mencionando de la vida cotidiana. De hecho, mucho de la, digamos, de la bibliografía que yo utilizo para plantear esto es de ellas, de Zaida Mushi y de todas las increíbles mujeres del colectivo Puncis, y lo que ellas plantean son entonces estas escalas de proximidad, ¿no? De vecinal y barrial, que tienen que ver con el caminar, básicamente, o sea, lugares donde puedo llegar caminando, y luego la superbarrial, que igual no llega a más de 20 minutos a pie y que igual también se puede ya empezar a insertar como el transporte público o otro tipo de transporte. Entonces, este es un esquema ideal. Sin embargo, cuando este criterio no se cumple, o sea, cuando no tenemos esa proximidad, de alguna forma las mujeres tienen que igual desarrollar su vida cotidiana y satisfacer esas necesidades y hacer esas actividades. Y muchas veces lo hacen a cuesta de sacrificar algunas de las esferas, casi siempre son la productiva y la propia, ¿no? Y por ende también la política, porque la esfera política también se desarrolla en los encuentros, en cuando estás realmente en la sociedad. Si estás encerrado en tu casa, es muy difícil que puedas desarrollar, digamos, unas relaciones sociales y comunitarias, ¿no? Entonces aquí lo que se propone es hacer como una exploración, ese que le llamo aquí círculo de exploración, que es el que aplico al área metropolitana de Guadalajara,
donde entonces, o sea, es entender cómo esta proximidad ideal se transforma en nuestro contexto. Este es el contexto de las normas de Sol de México, donde también pues, se puede un poquito asociar las mismas escalas, donde se tiene que cumplir con unos ciertos requisitos de proximidad del equipamiento, que sin embargo, pues casi nunca se cumple, e incluso cuando se cumple ya vemos que la proximidad se ve afectada por otros factores. Pero entonces lo que yo hago es proponer como este círculo de exploración que llega a todas las escalas, desde la barrial, la distrital, la municipal, la metropolitana e incluso la regional, para ver con un estudio, digamos, más exploratorio, donde las mujeres desarrollan su vida cotidiana, ¿no? Ya que estamos dando digamos, por sentado como premisa que no estamos en una situación ideal. Bueno, Guadalajara es una ciudad, aquí tengo un poquito para ya acercarnos a los casos de estudio. No sé qué tanto ustedes hayan hablado en específico de Guadalajara en el curso, pero bueno, voy a hacer como, ¿no? Gracias, ¿no? 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 ¿Casi no? Ok. Bueno, se las voy a presentar muy brevemente. Estas, digamos, etiquetas son una simplificación muy esquemática, pero de lo que ha sido, digamos, la evolución, ¿no? De Guadalajara. Eso se puede leer como de arriba hacia abajo, como una línea de tiempo, de cómo un poco han ido sumándose las partes, ¿no? Y de cómo se ha ido transformando la ciudad. Desde la ciudad histórica, que era, digamos, la ciudad de fundación del centro, no solamente de Guadalajara, sino también Zapopan y Tlaquepaque, que ahora son municipios del área metropolitana, donde entonces vemos estos barrios que tienen un centro, o sea, tienen centros barriales con el poder religioso y civil, o sea, donde está generalmente el ayuntamiento y la catedral, ¿no? Hay una vida que se desarrolla alrededor de estos centros, entonces la vivienda está ahí relacionada con espacios públicos, con plazas, con comercio y con todo. Y de allí, en la época moderna, hay una primera alejamiento de lo que es el centro con las colonias modernas, que son, bueno, una se llama la moderna, la francesa, la americana, que es una primera, digamos, separación de lo que es el centro de la ciudad. Son desarrollos, ahora obviamente tienen características completamente distintas ya en la ciudad, pero en ese momento eran estas casas, también casas con jardín, entonces unos desarrollos unifamiliares, de casas unifamiliares, horizontal, o sea, Guadalajara es una ciudad en su mayoría horizontal y toda el área metropolitana. Que entonces las colonias modernas también se proponen con esta idea de la modernidad, de separarse del centro histórico que ya estaba como muy insalubre, muy mezclado, ¿no? Entonces, como que esta separación de las viviendas de lujo. También hay que decir que esta expansión es hacia el poniente de la ciudad. Hay una cuestión interesante en Guadalajara, que desde el principio, desde la fundación, digamos, se propone como esta ciudad como muy separada entre Oriente, donde estaban como los indígenas, y el Poniente, que siempre ha sido como la parte más rica de los colonizadores, y así va esa historia siguiendo. O sea, al principio estaba el río San Juan de Dios que la separaba, y después ese río se entuba bajo la calzada Independencia, que es una calle muy importante, una vía importantísima para la ciudad, que divide, ¿no?, entre Oriente, digamos, pobre, y Occidente rico. Ya después esta modernización de Guadalajara sigue en los años 40 con la ciudad Jardín, con el barrio de Chapalita, que es la colonia Chapalita, perdón, aquí les dicen colonias, los barrios es como más los barrios pobres, y las colonias son las que pues tienen como mejores, digamos, características urbanas. Entonces, la ciudad Jardín de Chapalita tiene como esta estructura que pues se reconoce muy claramente el esquema incluso de la ciudad Jardín de Howard. Y bueno, y también otra vez es como una separación en un área que en ese momento es prácticamente, o sea, casi periférica o suburbana, ¿no? Con entonces este concepto de ciudad verde, de ciudad como así muy limpia, con muchos espacios, con bulevares, con jardines y otra vez casas unifamiliares.
Luego, en los años 60, empieza la expansión hacia las afueras completamente, o sea, con otros fraccionamientos, modalidad cerrada, como por ejemplo Rancho Contento, Bugavillas, etcétera. Pinar de la Venta también parece que es de esa época. Entonces empiezan como esta expansión hacia, o sea, esta conversión de las áreas periféricas de la ciudad en estos también fraccionamientos de casas muy alejadas, bajo el modelo un poco del suburbio también de Estados Unidos. Y esto se acompaña también al fenómeno de la construcción de las primeras plazas comerciales. La primera fue Plaza del Sol y luego van siguiendo muchísimas otras. Entonces también está alrededor de estos centros comerciales que se convierten un poco también en los nuevos espacios públicos de la ciudad y son sumamente importantes en Guadalajara porque realmente también la cultura, la historia, la tradición del tapatío, o sea, de las personas de Guadalajara también está hecha de esta historia también, ¿no? De estas plazas. Bueno, Graciano, que ya tiene un tiempo aquí, ya creo que, ¿no? No me dejará mentir. Y bueno, a partir de allí ya luego hay una cuestión a partir de los años 80 y 90 que prácticamente, o sea, desde el suburbio se regresa con una fuerza centrípeta hacia el centro de la ciudad, no el centro histórico necesariamente, pero digamos que hay un regreso, pero entonces se empiezan a llenar esos vacíos que habían quedado en la ciudad y una de las modalidades prevalentes es la del fraccionamiento cerrado. Por lo tanto, se hacen como todas estas como... pues vamos a ver, empieza a ser prácticamente la forma prevalente de hacer ciudad, de hacer, no de hacer ciudad, no, perdón, no es correcto decirlo así, de hacer vivienda, más bien de hacer vivienda. La forma prevalente es bajo la modalidad del fraccionamiento cerrado. O sea, toda la vivienda nueva de calidad y no que se va haciendo en Guadalajara prácticamente a partir de los años 80 es bajo la modalidad cerrada, la vivienda nueva. Y bueno, y al mismo tiempo obviamente también hay una... o sea, vamos, o sea, esto se va como, digamos, se van generando entonces esos espacios cerrados que se separan de otras áreas de la ciudad que tienen menor calidad, entonces se fragmentan, ¿no? Y se genera una segregación espacial muy fuerte. Y luego ahora, ya últimamente, en los últimos tal vez 15 años, empezó un poco una nueva cultura que ha costado un poco, creo, en la ciudad, de los edificios de vivienda un poco más verticales, que ahora está tomando pie cada vez más y que incluso recientemente, muy recientemente, está llegando al centro histórico. Y también allí, también tengo por ahí otro, pero no se los puse acá, otra pequeña investigación que hice con respecto a eso, que también sí hay muchas buenas intenciones, pero de repente también la forma de plantear estos desarrollos, no necesariamente y no en todos los casos, es la mejor desde un punto de vista de sostenibilidad de vida cotidiana, de género y de inclusión, ¿no? Entre muchas otras cosas. Ok, entonces esto como un poco para tener esa idea. Entonces, en esta cuestión del área metropolitana de Guadalajara, los casos de estudio que les voy a presentar son estos tres. Entonces, esto es Guadalajara, si vemos, o sea, por eso les digo, estamos ubicados en el área metropolitana, porque esto es el municipio de Guadalajara, que está prácticamente completamente saturado, ya no puede crecer por ningún lado. Aquí está la barranca de Huentitán, por lo tanto tampoco pueden crecer por aquí. Entonces, lo que está sucediendo en Guadalajara, que está saturada, pero en sentido, o sea, no está densa, ¿no? O sea, no es una ciudad muy densa para nada, pero lo que se puede ahora construir es más bien en altura, pero que se ha expandido entonces como vivienda nueva hacia las periferias, sobre todo de Zapopan y Tlajomulco, o sea, donde digamos que Zapopan es un municipio con desarrollos un poco más de clase alta y Tlajomulco son los de clase media o baja, ¿no? Entonces, pues más si se puede hacer una generalización. Y los casos de estudio están ubicados aquí, o sea, el primero, que son unos fraccionamientos de lujo, están ubicados en Zapopan. El segundo está adentro del municipio de Guadalajara, en uno de los barrios de fundación de la ciudad, que es Huentitán el Alto, que no, digamos que a lo mejor no tiene la misma suerte de otros barrios por su posición no tan estratégica en la ciudad, porque está un poco alejado, pero sí es un barrio de fundación, donde recientemente se insertaron también unos fraccionamientos cerrados. Y el tercero es el barrio de Lomas del Centinela,
que está como, digamos, un barrio muy segregado, muy desconectado de la ciudad y con fuertes problemas, o sea, con problemas muy graves de marginación, ¿no? Entonces, bueno, muy brevemente les voy a platicar un poco. No sé si voy bien de tiempo, Graciano. Sí, Ah, ok. digo, con lo que dejemos un cuarto de hora antes de las 2 para preguntas, estaba muy bien. Ah, no, perfecto. Sí, 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 lo hacemos. Sí, no, les presento muy brevemente los casos porque también me gustaría igual ver la discusión, ¿no? Entonces, esto, como les decía, esto empezó desde 2014. Bueno, de hecho, la doctora Verónica Díaz, que ahora no está aquí, no pudo estar aquí desafortunadamente, pero todo esto básicamente empezó con el primer caso de estudio, que es este, la zona real, desde 2014 que tenemos analizándolo, y luego... y luego hicimos el caso de Huentitán en el Alto y ahora recientemente esto de Lomas del Centinela, que luego ya al final les voy a decir que ya nos llevó a plantear un proyecto más amplio que ya tiene un financiamiento de CONACYT y entonces ya estamos trabajando entre el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Guadalajara e incluso la Universidad Autónoma de Guadalajara con otra investigadora para, digamos, poder extender un poco esas reflexiones, o sea, en la ciudad desde el género. Ok, entonces el primer caso de estudio está ubicado en una zona que se llama, que es así llamada zona real, que no viene de realidad, sino más bien de realeza. O sea, todos esos fraccionamientos empiezan con estos nombres de Jardín Real, Valle Real, ¿no? Entonces de allí empieza un poco a adquirir el nombre de Valle Real toda el área de estudio. Y bueno, y esta también, o sea, tomen, aquí tengo un mapa mejor. Entonces, este es un poco el área de estudio. Se puede ver que todas estas vialidades que están en naranja son vialidades que están cerradas. O sea, todos estos que vemos aquí son fraccionamientos cerrados que han surgido a partir prácticamente de los años 80 y 90 en áreas que eran áreas agrícolas y maizales. Y el barrio preexistente, aquí el único barrio, la única parte preexistente es este barrio que se llama San Juan de Ocotán, que como podemos ver, sí que es un barrio abierto y que tiene una estructura completamente distinta de centro y una estructura urbana como muy distinta a estos fraccionamientos, que básicamente son puras viviendas unifamiliares, con, bueno, ya, ¿no? La casa club y la alberca y ese tipo de cosas, pero no tienen nada a su interior. Aquí estamos hablando de muchas hectáreas, ¿no? De donde no hay absolutamente nada. Estos dos son los más grandes, luego hay una variedad de otros muy chiquitos. Y, por ejemplo, pensemos que aquí entonces todo esto, o sea, todo esto tiene solamente un acceso aquí y otro aquí, y este fraccionamiento tiene uno aquí y otro aquí y aquí. O sea, todo esto le está quitando completamente permeabilidad a la zona, lo cual genera también unas situaciones de tráfico, o sea, tremendas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la situación de los miles de fraccionamientos cerrados que se han ido prácticamente en 2005 teníamos aún solamente los principales, o sea, eran poco menos como menos de 10 fraccionamientos, ¿no? Y ya en 2009, o sea, vean la cantidad de lo que se desarrolla aquí, en 2013, en 2017, y bueno, y eso sigue creciendo. O sea, esto está desactualizado y a todos estos terrenos de acá prácticamente, esta parte que se llama solares, está completamente llena de fraccionamientos. Aquí está, de hecho, esta zona la conozco bastante bien porque aquí está ubicado el Tecnológico de Monterrey, que es la universidad donde trabajo, y que está allí también desde antes, ¿no? Y al principio el campus estaba como así también muy alejado de todo y de repente pues también estuvo rodeado de todos estos fraccionamientos. Entonces, bueno, el trabajo que aquí se hace es un poco identificar, como les decía al principio, ¿no? Cuáles son los espacios receptores de la vida cotidiana que están en toda esta área, incluyendo a los espacios que están adentro de los fraccionamientos, que como podemos ver son solamente como las plazoletas verdes, y todos los espacios también que están afuera. Y allí podemos empezar a ver, está dividido en dos partes porque está como muy grande, pero lo que podemos empezar a ver es que los comercios y los equipamientos como que se van asentando en estas, solamente en estas dos arterias principales, y entonces como que eso es lo que genera, ¿no? Luego la imposibilidad de llegar allí de cualquier otra forma, o sea, son estas calles donde puedes llegar solo en coche y son como unas placitas, y adentro de toda esta área residencial no hay nada más que vivienda, ¿no?
Y en cambio aquí vemos el contraste con San Juan de Ocotán, que aquí está separado de Valle Real por un río, pero que claro, ese río que pudo haber sido la posibilidad cuando se hicieron estos desarrollos de conectar, o sea, de generar proyectos de vivienda por medio de estas, no sé, de estas conexiones o de extender de cierta forma este barrio, no, en cambio lo que hacen es aquí asentar como el muro y cerrarse completamente, ¿no? Entonces esta es la foto también que se veía al principio, donde se ve como el río y la diferencia muy marcada entre las dos partes. Y aquí, pues, como les decía, podemos ver que sí hay uso mixto y etcétera. Es un área muy grande, por eso como que no se alcanza a ver muy bien el detalle, porque sí es un área muy extensa. Bueno, entonces aquí es lo que sucede en esta parte de la ciudad, ¿no? Entonces estamos hablando de un área donde hay muchos muros, entonces no estamos cumpliendo con los principios básicos de lo que les decía, ¿no? De seguridad, o sea, pues una mujer o un hombre, la verdad que quien sea caminando aquí solo, ya después de cierta hora, pues se ve un poquito complicado, ¿no? El comercio es solamente por medio de estas plazoletas que les decía o estos grandes supermercados donde también otra vez puedes llegar solamente en coche. De repente están este tipo de cuestiones de accesibilidad universal que pero se pierden inmediatamente porque aquí te enteras que luego para cruzar, o sea, no hay ningún, o sea, es como que de repente o sea, a lo mejor pues que en silla de ruedas o con tu cochecito de bebé o como sea, puedes caminar como 2 cuadras y luego ya no hay forma de conectarte con lo demás. Entonces está un poco curioso. Aquí también, ¿no? Otros, aquí atrás, aquí está como Valle Real, y este es lo que sigue el muro de Valle Real. Entonces se generan estos entornos donde de repente esta es una parada del autobús que está fuera de uno de los muros de los fraccionamientos y pues también, o sea, aquí están prácticamente casi solo los trabajadores de las viviendas que aquí toman su autobús para llegar a sus casas. Estos son los espacios interiores de los fraccionamientos donde podemos ver como unas áreas arboladas, verdes, con unos espacios, pues queremos decir también incluso pueden ser como de calidad, ¿no? Con muchas áreas verdes, muchas plazas, y sin embargo hay como un subutilizo del espacio porque como son puras casas unifamiliares y luego estos bulevares enormes y esas plazas enormes donde puede acceder muy poca gente porque están cerrados, entonces en realidad pues un desperdicio muy grande y lo único que hace es como acentuar aún más estas distancias enormes donde entonces a fuerzas solamente te puedes desplazar en coche, ¿no? Porque se está como, o sea, en lugar de compactar, se está haciendo una ciudad siempre más extensa, donde por lo tanto, pues ya para ese fraccionamiento y ir a hacer la compra, necesariamente tienes que salir en coche e incluso, bueno, y ahora lo vemos, lo que las mujeres aquí tienen la percepción es que todo esté cerca. Sin embargo, ese estar cerca es una deformación de la forma en que ellas perciben la proximidad, ¿no? Ahora les voy a explicar un poco de eso. Y este, en cambio, es el barrio de San Juan de Ocotán, donde vemos un centro muy claramente reconocible, con una iglesia, con muchísima más densidad de personas, con una, a lo mejor, apropiación, ¿no? Ilegal incluso de la calle por medio de actividades productivas que por ahí se van improvisando, y luego los niños que también juegan en la calle abierta, etcétera. Y lo que sucede entonces es que básicamente si empezamos a comparar estos dos espacios, el de los fraccionamientos cerrados con el de la ciudad abierta del barrio San Juan de Ocotán, vamos viendo que a pesar del hecho que el barrio está considerado un barrio incluso marginado, pobre, peligroso, donde nadie quiere meterse, por así decirlo, y sin embargo, desde un enfoque, una perspectiva de lo que las mujeres que viven allí y que se entrevistaron hacen y logran hacer y logran organizar su vida adentro del barrio, es un barrio que cumple mucho más, ¿no? Con los parámetros de género. En cambio, en el otro caso, pues prácticamente no se cumple con ninguno de los parámetros, ¿no? Aquí está el análisis de la red de lugares, o sea, de las mujeres, es un ejemplo de una mujer que vive en un fraccionamiento de Valle Real, cómo se extiende su vida, ¿no? Que incluso está hecha de recorridos poligonales, pero en coche y en auto,
y que se extienden hasta la escala municipal incluso de toda el área metropolitana. Y en cambio el recorrido de las mujeres que viven cotidiano, que viven en San Juan de Ocotán, es un recorrido mucho más próximo, donde es posible, o sea, que viven aparte cerca, viven cerca de la abuela, viven cerca de la... Entonces es una organización barrial y de apoyo, de red de apoyo a las mujeres en la vida cotidiana muy distinta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esperen, primero está. Bueno, entonces sí, lo que les decía, ¿no? O sea, en la zona real, la mayoría de las actividades se desarrollan en la escala distrital, cuidado, pero ellos dicen que todo está cerca, porque estas placitas, o sea, realmente ellos las perciben como cercanas, pero no son próximas en el espacio. O sea, realmente tienes que tomar el auto y con el tráfico a lo mejor te tardas hasta 20 minutos para llegar al supermercado. Entonces no está cerca realmente, pero sí lo perciben como cerca, ¿no? Entonces allí es donde hay como esta especie de deformación de la percepción de una proximidad dilatada, donde por medio de estos artefactos como tu propio coche, ¿no? Puedes hacerte resiliente y puedes enfrentarte a la ciudad de otra forma. Sin embargo, aquí porque estamos hablando de fraccionamientos también de clase alta, donde es posible tener para las mujeres muchas ayuda doméstica, de su propio coche bueno, una condición privilegiada que entonces les permite desarrollar su vida cotidiana o adaptarse y no enterarse ni siquiera que a lo mejor tiene una limitante. Y bueno, en cambio, bueno, en San Juan de Ocotán lo que les decía que las actividades se concentran más en la escala del barrio, aunque sí se siente esta necesidad de salir del barrio para cuestiones sobre todo de trabajo y de estudio. Entonces es a lo mejor es la cuestión que las mujeres en el barrio lo que hacen son solamente, la mayoría como un trabajo más... trabajo informal, ¿no? De venta de sus productos y este tipo de cosas. Y otra comparativa que quería hacer, esto de la economía informal, que también es un mundo donde las mujeres se han tenido o sea, han tenido que desarrollar su esfera productiva, muchas veces en lo informal, y esto se da tanto en las clases sociales, digamos, más pobres, ¿no? Como en las clases altas. Y esto es algo también que a lo mejor a veces no resulta tan fácil verlo así, pero también las mujeres que viven en estos fraccionamientos cerrados, lo que yo encontraba es que muchas tienen una actividad productiva y están concentradas en la misma vivienda. Entonces, la vivienda se hace, por ejemplo, el lugar donde pueden hacer algún tipo de repostería, algún tipo de manualidad y venderla con una red de negocios que se da por medio de redes sociales. Entonces, hay una red también de apoyo entre las mujeres de la clase alta para que ellas puedan tener una independencia también económica de sus maridos, ¿no? Que al final del día es que esta cuestión de la dependencia económica de la mujer es una cuestión que lleva, o sea, muy delicada, vamos a decir así, ¿no? Porque no solamente por ser mujeres de la clase alta, o sea, eso las pone en una condición de privilegio en ese sentido. No sé si me estoy explicando bien, pero bueno, o sea, lo que quiero decir es que al final las dependientes, ¿no? De la economía de sus maridos o de la figura masculina de la familia, y eso también entonces les impide de poder, por ejemplo, desvincularse en caso de una situación donde ya no quieran aceptar una situación de estar con su pareja o incluso tengan algún tipo de violencia de género doméstica, que esos casos están en todos lados y en todas las clases sociales. Ellas no tienen tampoco la posibilidad, ¿no? de ser independientes económicamente y de entonces dejar el hogar familiar o dejar la pareja. Bueno, entonces la reflexión final sería, bueno, pues hay muchas, pero entonces esta ciudad cerrada es insostenible desde un enfoque de género y se desarrolla esa especie de resiliencia, ¿no? Hacia una condición de habitar no ideal, donde incluso a lo mejor no se entienden cuáles son los problemas, pero sí que existen. Y cuando estas comodidades que las mujeres de clase alta pueden tener, como un acceso a un coche, una ayuda doméstica, etcétera, cuando vienen digamos, vienen a faltar en las clases bajas, es cuando vemos los problemas, porque si nos vamos a los fraccionamientos de Tlajomulco, que son de clase media y baja, entonces ahí es donde vemos que si hay un solo coche, lo usa
lo usa el hombre. Entonces allí la mujer se las tiene que ingeniar de muchas formas para poder cumplir con todas las funciones cotidianas. Bueno, ya más o menos esto lo platicamos. El segundo caso de estudio es este de Huentitán el Alto, que como les platicaba, es, es un barrio como de fundación de la ciudad de Guadalajara. Es histórico, pero digamos que no ha tenido la misma suerte de otros barrios más céntricos de la ciudad, por lo tanto, no, digamos que no tiene una importancia, ¿cómo decir?, una centralidad, ¿no?, en el área metropolitana. Y bueno, tiene como su pequeño centro fundacional con la iglesia, con estas digamos, viviendas o edificios de corte vernáculo que tienen algún tipo de interés. Tiene también otra vez como una vida de barrio, con espacios públicos, con tienditas, con comercios, la tortillería, la barrotera y todo ese tipo de cosas. Y también tiene como, pues como todas las ciudades, ¿no? También tiene como estos comercios también que se han impuesto como mucho más genéricos, como los Oxxos, y está también en una condición un poco complicada porque está más allá del anillo periférico, por lo tanto se encuentra como un poquito separado de lo que es el resto. O sea, aún estando en el municipio de Guadalajara, digamos que está como excluido, ¿no?, de lo que es o sea, está más allá de este periférico que genera como un corte, una separación, una fractura, ¿no? Que le impide conectarse correctamente con los otros barrios. Porque aquí, digamos que no se puede cruzar las calles, pues ya saben cómo son este tipo de vialidades, o sea, que están como a lo mejor los cruces peatonales elevados y el retorno, ¿no? Pues que tienes que recorrer kilómetros para poder cruzar la calle y no está apto eh, para digamos, recorridos peatonales o en otros medios que no sean los coches. Y bueno, en este barrio también se han insertado este tipo de desarrollos, ¿no?, desarrollos cerrados. Este es el interior de uno de los desarrollos que, a pesar de no ser fraccionamientos de clase alta, estamos hablando de clase, digamos, medias, entonces no son fraccionamientos de lujo, pero sin embargo, también tienen un nivel, las personas que viven aquí tienen un nivel económico más alto con respecto a las personas que viven en el barrio abierto. Por lo tanto, el trabajo que se hace aquí es entender cómo viven las mujeres del barrio abierto y cómo viven las mujeres del fraccionamiento cerrado, y entender un poco también otra vez cuáles pueden ser las diferencias o cómo se relacionan entre ellos, ellas, y así. Y lo que se empieza a ver, bueno, estos son como unos espacios, ¿no?, del barrio que se nota que también como que hay mucho descuido, realmente toda la parte de las banquetas, las calles, o sea, no están como también cuidadas como para que la gente pueda transitar allí de una forma autónoma, ¿no?, etcétera. Y analizando entonces los recorridos, lo que aquí se puede notar, bueno, otra cosa, aquí la mayoría de las mujeres sí trabaja. La mayoría de las mujeres que entrevistamos sí tenía un trabajo. Entonces estamos hablando también, ¿no?, de otro tipo mientras las de los otros fraccionamientos, del primer caso, la mayoría no trabajaba con un trabajo formal afuera de la vivienda, en este caso sí. Y entonces, bueno, lo que se empieza a analizar es que también, otra vez, las mujeres del barrio abierto, digamos que pueden satisfacer todas sus necesidades de la vida cotidiana en un entorno más próximo. En cambio, las de los fraccionamientos cerrados, aunque estén como allí, tengan como ciertas cosas a la mano, pero van buscando otras opciones en la ciudad. Primero, porque se trasladan para trabajar. Y luego porque buscan otro tipo, digamos, de calidad. O sea, tienen como otra visión de lo que les gustaría, de dónde les gustaría vivir también. Y aquí está el tema que entra, que creo que es bastante interesante, de esta que definimos como una proximidad aspiracional, ¿no? O sea, finalmente, en este tipo de desarrollos que están en Huentitán el Alto, lo que encontramos es que estas mujeres tienen un poder adquisitivo y un nivel sociocultural mayor a las personas del barrio abierto,
que por lo tanto les permite acceder a servicios y comercios que están en áreas de la ciudad, que están lejos del fraccionamiento y que generalmente están ubicadas, por ejemplo, cerca de la casa de sus padres o cerca de sus trayectos al trabajo, y que son áreas de la ciudad que son para ellas aspiracionales, o sea, tienen las mejores condiciones urbanas y mejores condiciones, digamos, de calidad, de espacio público y de percepción de la seguridad, que corresponden a lo que ellas, al lugar donde ellas quisieran vivir, ¿no? Quisieran habitar, pero no pueden porque al final, digamos que no pueden acceder a comprar una propiedad o una vivienda en estas áreas. Entonces, estas dinámicas que se van generando en la ciudad, que hacen que entonces, pues, la gente esté ubicada, ¿no? A lo mejor no en el lugar donde quiere, sino en el lugar donde puede y tenga que desplazarse. O sea, esto es lo que se nos empezó como a hacer, como a hacer como muy interesante. Y bueno, hablamos también de una proximidad geográfica limitada, que es la que caracteriza al barrio mismo de Huentitán, donde las mujeres sí que tienen allí lo que les permite desarrollar su vida cotidiana, pero con unas condiciones también como muy de mucho deterioro de calles, entonces, ¿no? Que tampoco son ideales. Bueno, pero en general podemos decir entonces que lo que notamos es que no hay una interacción entre lo abierto y lo cerrado. Por lo tanto, la inserción de estos proyectos de vivienda en modalidad cerrada en barrios tradicionales tampoco, o sea, no denota mejores dinámicas de proximidad para el barrio, ni siquiera denota un proceso como a veces viene un poco criticado, pero de gentrificación, ni siquiera eso, ¿no? O sea, realmente se ponen allí como unas islas, burbujas, y son solamente espacios a donde llegar a tu vivienda. Ok, me voy más rápido. Ya el último es este de Loma del Centinela, que es un barrio que, como les enseñé, está como muy a la periferia y es completamente segregado. O sea, podemos ver aquí las imágenes, incluso hay calles donde no hay ni siquiera pavimento, ¿no? Esto es una calle típica de Lomas del Centinela. Esta es la parte, como digamos, más céntrica del barrio, donde llega algo de transporte público y así, y todo lo demás está bastante abandonado. Hay viviendas que ni siquiera tienen los servicios básicos, calles que muchas veces llueve y se inundan y son completamente imposibles de transitar. Este es como un desagüe hacia la calle de aguas negras. Y aquí, bueno, también trabajamos como estos talleres con las mujeres y los niños y empezamos a identificar las partes del barrio que se consideraban más seguras, inseguras y los trayectos de las mujeres. Y lo que empezamos aquí a ver, bueno, son muchas cosas que de hecho aún estamos también analizando, que tienen que ver, por ejemplo, incluso algunas, o sea, no sé, había una mujer que llevaba a su hijo, le estaba como hacía 2 cuadras de su casa para abajo, y cuando me decía por dónde se iba, yo decía, ¿y por qué das todo este rodeadón, no? Si está como así mucho más cerca. Pero lo que sucedía era lo que les enseñé, o sea, que en la mayoría de los casos, o sea, cuando habían lluvias o estaban las calles llenas de lodo, entonces no podían caminar por allí, o de cualquier forma eran como partes que consideraban más inseguras porque no habían viviendas, etcétera, ¿no? Entonces también como vemos como... Y estos, en este caso, también otra vez los recorridos, son, digamos, muchas mujeres aquí no pueden trabajar porque llegar a un lugar de trabajo, como está completamente desconectado, les tomaría así de 3, 4 horas, y es un lugar que quiero decirles que en coche, desde el centro de la ciudad, está máximo media hora, ¿eh? Pero está tan desconectado que evidentemente estas mujeres que no pueden tener acceso a un coche propio, entonces con el transporte público tienen que cambiar como miles de autobuses y llegar, ¿no? Entonces no pueden acceder a un trabajo. Bueno, por lo tanto, aquí un poquito de conclusiones sobre este tema de la proximidad, ¿no? Que ya las vimos. Entonces, como que empezamos a definir estas distintas formas de proximidad en la ciudad, desde el concepto principal de la proximidad espacio-temporal, que sería como la ideal, ¿no? Donde entonces la vida cotidiana se puede desarrollar en proximidad y sobre todo también con condiciones de autonomía y de seguridad. Este concepto, digamos, que se va deformando, que va adquiriendo otras características para las mujeres que viven en estos lugares que no están pensados
desde la reproducción, desde el género, desde el cuidado, ¿no? Y bueno, esto nada más como para cerrar, no quería dejar de ponerlo y también para dar créditos a mis compañeras, que pues ya las mencioné, pero a partir de todo esto estamos planteando un estudio digamos, de la vida cotidiana como el análisis de la vida cotidiana como una herramienta de proyecto para la humanización de las ciudades ganamos un fondo de CONACYT, por lo tanto estamos apenas empezando, tenemos 3 años para desarrollar esta investigación muy ambiciosa y estamos, bueno, la doctora Verónica, yo y la doctora Dulce García de la Universidad Autónoma de Guadalajara también. Y pues nada, y aquí vamos a desarrollar 3 casos de estudio. Uno es lo más del Centinela, que es el último que les enseñé, y luego otros 2, y todos están, digamos, esto está más enfocado a la cuestión de género en barrios con marginación, ¿no? Entonces, también con fuertes problemas sociales. Y pues ya sería todo. Esto es de hace un año, quería dejarlo, porque fue la última vez que pudimos salir a la calle sin saberlo, o sea, sin un cubrebocas, o sea, fue una manifestación en Guadalajara de las mujeres el 8 de mayo increíble, con mucha energía, mucha fuerza, y pues nada, ahora ya este año, claro que va a ser distinto, pero estas también tomas de conciencia de las mujeres, de salir al espacio público, son manifestaciones increíbles de los pasos que se están haciendo, del empoderamiento que hay, del entender, ¿no? Esta necesidad de volver a plantear, es que las ciudades también es de las mujeres, ¿no? Y vamos, o sea, pues de allí todo lo que nos falta por trabajar y reflexionar. Gracias, perdón, creo que me tardé mucho. No, está muy bien, Ale. Espero no no haber llenado demasiado de información y no haberlos aburrido, que me gustaría también saber un No, poco. yo creo que ha sido súper interesante, además que la primera parte, digamos, de tu plática, tocaste y a lo mejor profundizaste unos puntos que vemos aquí en el curso, ¿no? El tema de la Ah, perdón. proximidad, el tema de la autonomía, ¿no? De la gente en los tejidos urbanos, el tema del zoning, ¿no? Entonces creo que ha sido súper interesante porque de una cierta forma hemos visto cómo estos conceptos que hemos tratado digamos, en lo general, pero aplicados en casos de estudio, ¿no? Por lo tanto, y esta dialéctica también, ¿no? Como del coto cerrado de la ciudad abierta, ¿no? Y de cómo realmente cambia la percepción, incluso cambia el funcionamiento, ¿no? De estos tejidos. Por lo tanto, realmente yo te agradezco mucho esta intervención, además porque nos lleva, es la conferencia de clausura, pero nos lleva otra vez, ¿no? A entender el proyecto de la vivienda colectiva como proyecto urbano bajo estos puntos de vista, que son puntos de vista al final también cualitativos, ¿no? De qué tipo de ciudad queremos generar y de qué tipo de vida, digamos, queremos implementar, ¿no? Por lo tanto, yo digo, sin alargarme más, dejaría la posibilidad a ustedes, si quieren intervenir con la doctora Cireddu, para preguntarle más sobre esos estudios, que creo que sería súper interesante. ¿Quién quiere intervenir? A mí me gustaría agregar un comentario. Sí, Reina, por favor. Justamente hace unos días me pasaba de que un chico me comentó, me hizo esta pregunta de que, ¿qué es hacer ciudad para mujer? Porque para las mujeres, porque yo también tengo las mismas necesidades de una ciudad conectada, una ciudad segura, y creo que aún se sigue confundiendo un poquito como este término, porque tampoco se trata como de hacer una ciudad exclusiva de mujeres, sino que una ciudad incluyente para todos. Sin embargo, como que muchos de estos puntos se pusieron sobre la mesa gracias a que se volteó a ver, digamos, las dinámicas de la mujer y los roles que se le han impuesto a través del tiempo, y que gracias a voltear a ver esto es que se plantea mejorar desde este punto de vista, pero que no necesariamente quiere decir es hacer una ciudad exclusiva de mujeres, ¿no? Sino una ciudad como incluyente generalmente. Muy bien, Reina, sí.
Muy de acuerdo. O sea, por eso también tantas veces lo decía, porque ya estoy acostumbrada también luego, ¿no? A las observaciones y las preguntas. Por lo tanto, sí es importante siempre decir que es eso, realmente. O sea, es hacer una ciudad incluyente, ¿no? Tampoco separar del... ay, quería decir, perdón, sí, entonces si repetí conceptos que a lo mejor ya vieron mucho en el curso, pero creí que era importante hacer como toda esa introducción inicial. Digo, creo que estas cosas nunca se ven demasiados, ¿no? O sea, hay que volverla a reiterar, ¿no? O sea, para que realmente queden, porque yo hago siempre un ejemplo, digo, me vas a disculpar, Alessandra, en las escuelas de arquitectura hablamos mucho y damos clase de composición de la casa para el pintor, siempre la casa para el pintor cada año sigue siendo tema universitario y estas cosas que son mucho más actuales, digamos, y creo que tienen un trasfondo y pueden ser mucho más incisivas, ¿no? Los problemas que tenemos en la ciudad no se tratan mucho, ¿no? Por lo tanto, está bien como reiterar, creo yo, estos conceptos, ¿no? Porque son conceptos muy centrales. No sé si alguien más quiera preguntar algo. Sí, Clever. no sé, lo que entendí o sea, podría decirse que los barrios periféricos de la ciudad de Guadalajara, lo que condiciona el enfoque de género en, en los estudios o en lo urbano, está dado por el rol. Es decir, el enfoque de género significa que ahora las ciudades deben enfocarse en la condición cotidiana de sus actividades. Eso, y si es que entonces no tiene ninguna relación directamente con el sexo femenino o con la mujer como tal, sino que es con el rol. Eso significa, eso significa que en estos lugares periféricos los roles siguen siendo los roles tradicionales que fueron asignados a la mujer. O sea, la mujer en el espacio privado, el hombre en el espacio público. ¿Se ha mantenido eso en el lugar periférico o existe, o en esos lugares también los hombres hacen actividades cotidianas? No, en los casos de estudio que hemos visto, prácticamente sí siempre era la mujer la que tenía ese rol asignado al género femenino de las tareas del cuidado. Entonces sí estamos hablando pues de una sociedad muy tradicional, muy conservadora en ese sentido. Pero sí, es como tú dices, o sea, el sexo y el género son dos cosas distintas, ¿no? Entonces también pudiera ser que hay hombres que también se dedican a las tareas del cuidado y en ese caso, pues también les favorece a ellos igual pensar en esta. De hecho, de eso se trata. Es decir, si nosotros seguimos pensando que hay una persona que tiene el 100% de su tiempo para las tareas de la reproducción, es cuando podemos seguir pensando que estos modelos funcionan. En cambio, si tenemos una ciudad como muy incluyente, donde es más fácil repartirse las tareas, ¿no? Del trabajo productivo y reproductivo, entonces allí podemos tener también ya modelos también más equilibrados, ¿no? De repartición de tareas entre hombres y mujeres. ¿Pero es un equilibrio de hombres y mujeres o es un equilibrio de clase social? Porque la percepción de esas mujeres en ese otro barrio hablaban de que todo lo tenían más cerca, pero claro, tenían su auto, pero eran mujeres. Entonces, ¿cómo pudieron ustedes, no sé, medir la percepción cuando para ellas esa actitud o esa mirada era normal? O sea, ¿cómo el género ahí se divide? ¿Cómo ahí Sí, el el tema género... es que de cualquier forma, aunque tengan esas comodidades o esos privilegios a su alcance, si así los queremos llamar, sin embargo, eso no quita que estén relegadas a una situación, a un rol, ¿no? De puro trabajo reproductivo. O sea, no tienen tampoco el tiempo para desarrollar otro trabajo que a lo mejor a veces nuestro juicio da por pensar, pero pues no necesitan trabajar, pero no, es que el tema de trabajar para una mujer tiene que ver, como lo decía, ¿no? Con muchas otras cuestiones que son con el empoderamiento, con una independencia y con la capacidad de tomar decisiones por ti misma. Si hay alguien del cual dependes todo el tiempo, no importa que sea rico o pobre, no te vas a poder desvincular de esa figura masculina, te haga lo que te haga, ¿no? Porque luego hay cuestiones que ahora no estamos mencionando, pero evidentemente el género tiene que ver luego con la violencia,
que es violencia en el espacio público, pero también mucho violencia doméstica. Y estas relaciones de dependencia son las que propician el repetirse de episodios de violencia del cuales no se puede salir. Por lo tanto, pues sí, es importante considerarlo así, ¿no? O sea. ¿Alguien más? Andrea. Sí, yo quisiera saber cómo fue el proceso de identificación de estos espacios receptores de la vida cotidiana, o sea, cómo seleccionaron a los actores a los que iban a entrevistar para que les den esa información. No, bueno, los espacios, perdón. Porque por lo visto, o sea, de los resultados que nos diste estaba como solo mujeres, pero ahí sí un poco con lo que dijo en la intervención anterior, como que la cotidianidad también es extendida, aunque la experiencia de la mujer sí que es más valiosa en el espacio más próximo. No, sí, de hecho también se hicieron entrevistas también a hombres, sobre todo en Huentitán, tuvimos algunos, pero bueno, o sea, estaba más enfocado a las mujeres, se involucraron también, o sea, estaba enfocado al género, pero también se involucraron hombres en la medida en que se pudo, pero digamos, al final, pues, incluso los hombres son más difíciles de entrevistar, ¿no? Porque, o sea, la pasan trabajando, o sea, entonces, también por esa razón, pero además tú entrevistando una persona de la familia, puedes entender cómo funciona la familia, ¿no? Entonces, pues sí, fue más así. Y la verdad también, las entrevistas se hicieron con los medios que se tuvieron, ¿no? O sea, no es una muestra cuantitativa ni estadística. Digamos que el valor de este trabajo reside más en lo cualitativo, como decía Graziano, entonces, perdón, en esa información que tú puedes tener de entrevistas a profundidad y que te llevan a entender cosas que tú puedes generalizar, pero a partir de lo cualitativo, no como datos estadísticos, o sea, eso no tuvimos los medios para hacerlo así. ¿Alguien más? Bueno. Alessandra, muchísimas gracias. Creo que ha sido la mejor forma de poder cerrar el curso. Te agradezco mucho por tu tiempo. Además que sé que tus días, ¿no? Además de tener, volviendo a hablar de la cuestión de las esferas, ¿no? Además de tener la esfera laboral productiva, tienes también la esfera reproductiva. Y entonces te agradezco mucho que hoy hayas querido estar con nosotros a presentarnos estos casos tan valiosos y ojalá que cuando sigan, digamos, con esta investigación puedan volver a presentarnos los avances, ¿no? En nuestros otros barrios. Tenemos 3 años para volver a vernos. Por lo tanto, muchísimas gracias, Alessandra, por haber pasado este tiempo con nosotros y habernos, digamos, presentado este trabajo tan interesante. Creo que ha sido muy bonito poder cerrar el curso contigo. Y nada, espero que nos veamos pronto. Igualmente, gracias. Y la próxima ya no sea en Zoom, ¿no? Ojalá ya podamos regresar a vernos de verdad. Digo, hubiera sido difícil hoy porque tenemos 2 personas de Ecuador y una de Guatemala, pero lo vamos a intentar. Exacto. Bueno, mucho gusto y gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego, Alessandra, que estés muy bien. Bueno, entonces, yo también os voy a saludar. Ha sido un gusto estar con ustedes, ha sido un gusto impartir estas clases de este curso que ya va por la 4ª o 5ª edición. Espero realmente que todos los contenidos que se hayan impartido os puedan ayudar en vuestra profesión, en vuestro desarrollo académico, a lo mejor también a ver las cosas de forma diferente. Os agradezco mucho vuestro tiempo, la confianza que habéis puesto tanto en la escuela cuanto en mí. Y nada, os deseo un buen fin de semana. Aquí os dejo con un momento con Octavio. Octavio es el referente de la escuela. Es un funcionario de la escuela que os va a comentar unas cosas. Espero veros pronto por aquí o a lo mejor en Ecuador o donde sea en Guatemala y que estéis muy bien. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, buen fin. Oh, gracias.